nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes. El saludo, el abrazo para don Álvaro Arbelo, el saludo para don Bienvenido Rodríguez Durán, para don Bienvenido Rodríguez León, para doña Isabel Rodríguez. El saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana, la Z101. El saludo para todo el país de aquí y el país de allá. Ayer, el gobernador de California, el señor Gavin Newsom, tomó una decisión bastante drástica. En el 5 de junio de 1968 fue asesinado en un hotel de Los Ángeles, California, Robert F. Kennedy, el hermano de John, que había sido fiscal general durante el gobierno de John F. Kennedy, que había sido también senador por el estado de Massachusetts. Estaba en aquel entonces para las programadas elecciones presidenciales de 1968, buscando la candidatura presidencial del Partido Demócrata, y en una actividad política que se celebró dentro de el escenario de las primarias demócratas en el Hotel Ambassador de Los Ángeles, fue asesinado Robert F. Kennedy. De eso fue responsabilizado el señor Sirhan, que fue apresado inmediatamente y condenado a la pena capital, a pena de muerte. Pero luego la Corte Suprema de California abolió la pena capital y su condena fue conmutada entonces a prisión perpetua, con derecho a libertad condicional, luego de pasar unos años. Ya tiene más de 50 años en la cárcel. En 2016, él apeló, buscó la libertad condicional, pero le fue denegada. Sin embargo, ahora, en una nueva apelación, en una nueva solicitud, un panel de comisionados designado por el mismo gobernador, bueno, pues recomendó la libertad condicional de Sirhan y amparado sobre la base de recomendaciones de expertos psicólogos, psiquiatras, que luego de las evaluaciones del lugar, pues entendieron que el asesino de Robert F. Kennedy ya no representa, según ellos, un peligro razonable para el público de los Estados Unidos. Entonces se recomendó esa libertad condicional, que por lo regular, cuando sucede este tipo de decisiones, los gobernadores no tienen mayor reparo y siempre también la aprueban. Ahora, en este caso, el gobernador de California, Gavin Newsom, que es un demócrata, Gavin Newsom, ha dicho que no y ha decidido desoír la recomendación del panel de comisionados que recomienda esta libertad, y ha dicho que ese señor todavía no se ha arrepentido de lo que hizo, que todavía no ha asumido la responsabilidad por los hechos que acometió, y que acometió uno de los crímenes más dolorosos en la historia de los Estados Unidos, que sacudió a esa sociedad y que sacudió a la familia de Robert. Su esposa para ese entonces estaba embarazada, y dice el gobernador que este señor todavía no ha asumido la responsabilidad de los hechos. A él, cuando le preguntan por qué no ha asumido la responsabilidad de los hechos, dice que él no recuerda bien qué fue lo que pasó, que él estaba borracho ese día, y el gobernador dice que ese tipo de argumentos, bueno, pues indican que todavía él no se hace responsable por lo que acometió, y que por consiguiente él le deniega esa libertad condicional que se le está recomendando. Esta es una situación que está hoy en los primeros planos. Yo haría lo mismo. Sí. La verdad que es un tema bastante controversial.
Ya ¿Y qué quita que él se emborrache de nuevo y cometa otro crimen? tiene más de 50 años ya en la cárcel, 77 años al día de hoy. Dicen los expertos que recomendaron su libertad que él ha demostrado a través de ese más de medio siglo de prisión una rehabilitación impresionante y que por consiguiente no representa ningún peligro. Cuando se le enjuició por el asesinato de Robert Kennedy, senador, exfiscal, precandidato a la presidencia de los Estados Unidos en ese entonces, su abogado defensor utilizó un argumento que fue muy, muy llamativo. Dijo que Sirhan había cometido el hecho bajo estado hipnótico y acusó que de hecho para siempre se creó una teoría de conspiración bastante interesante, muy, vamos a decir, colorida, de que lo había hipnotizado el MK Ultra, un programa secreto de la CIA. No sé qué le pasó a ese abogado, pero sí sé que a partir de ese entonces mucha gente utilizó argumentos similares para otros actos también similares. Su abogada defensora dice que el gobernador está politizando el tema y que está desconociendo la ley, porque la ley establece que si el panel que está señalado para conocer del caso recomienda la libertad condicional, bueno, pues se le debe otorgar. El gobernador ha utilizado su poder de veto. Y su poder de veto y ha dicho que no, que el daño que ese señor le causó a la sociedad y a la historia de los Estados Unidos todavía no se ha resarcido. La verdad es que es un tema bastante controversial. Como decíamos, en el 2016 le fue denegada una primera solicitud, ahora se la aprueban, el gobernador se la deniega, entonces en el 2023, en febrero, tendría una nueva oportunidad. Yo creo que él va a recuperar la libertad cuando California quede bajo una administración desde el punto de vista de la gobernación republicana. Ahí es probable que él recupere esa libertad, pero mientras tanto va a continuar en la cárcel, por lo menos por otro año, hasta febrero del 2023. Miren, esa reunión de ayer en el Palacio Nacional fue una reunión que representa definitivamente un crecimiento, una madurez del liderazgo político nacional. Son acontecimientos que no hemos visto con mucha frecuencia en la República Dominicana. Que todo el liderazgo político, sobre todo opositor, apoye al gobierno de turno en una decisión. Y esto lo que indica es definitivamente la gran preocupación que existe en República Dominicana, no solo de parte de las autoridades de turno, sino del país, porque este liderazgo político, representado en más de 30 organizaciones que estuvieron ayer en el Palacio Nacional firmando este documento, este liderazgo político, algunos partidos de manera mayoritaria y otros de manera minoritaria, pero representan lo que es en sentido general el sentir de toda la población dominicana. La República Dominicana ha estado ya desde hace un buen tiempo, sobre todo después de la llegada al gobierno del presidente Luis Abinader, propugnando porque la comunidad internacional entienda que hay que buscarle una solución a Haití y que esa solución no puede ser una solución dominicana, que este país no tiene las posibilidades ni puede asumir bajo ninguna circunstancia de manera unilateral el tema de la solución a la crisis haitiana o de que este país se convierta en el elemento que pueda de alguna manera pues solventar la situación que está pasando en ese país. No es posible, primero porque no hay recursos, no tenemos los recursos para eso, pero además porque esa es una crisis de tal magnitud que ninguna nación por sí sola definitivamente puede asumir la capacidad de resolverla. El primer problema es que
lo que se necesita en principio es la voluntad de Haití de que se le busque una solución a su problema o de que se busque una solución para su crisis. Una voluntad que no termina de aparecer en Haití. Todo lo contrario, cada día la situación se complica, sobre todo hace unos cuantos meses que mataron al presidente haitiano y recientemente atentaron contra la vida del actual primer ministro de ese país. Es una situación sumamente complicada y que la República Dominicana, como país vecino, bueno, pues se siente ser el más perjudicado por lo que está pasando allí, porque esto representa definitivamente una presión para nuestra nación y por consiguiente, como país más afectado, pues tenemos que llevar la voz cantante en cuanto al reclamo de que definitivamente la comunidad internacional entienda la necesidad de intervenir. Intervenir porque ¿de qué otra manera se puede solucionar la situación de Haití? ¿De qué otra manera que no sea sobre la base de la intervención? Por eso se le pide a Estados Unidos, se le pide a Canadá, se le pide a Francia, se le pide a la Unión Europea, que son los que representan los mayores intereses sobre la situación de Haití y por consiguiente son los que tienen que asumir la cabeza, asumir la iniciativa fundamental de la búsqueda de una solución en ese país. El presidente Abinader, el gobierno, había estado de manera unilateral con todo el derecho que le da la situación de ser el director de los destinos nacionales en este momento, pero había estado de manera prácticamente unilateral reclamando esa solución. Y, por ejemplo, las iniciativas con naciones hermanas como Costa Rica, como Panamá, han surtido algún efecto en la comunidad internacional, pero ahora ya con la integración del país, con todas las organizaciones políticas del país, apoyando al gobierno, esto adquiere definitivamente otras connotaciones y por consiguiente es un poderoso llamado a la comunidad internacional que definitivamente va a tener que mirar hacia esta situación. Yo creo que hay que felicitar a toda la clase política nacional que ha hecho a un lado cualquier tipo de diferencia para aunar esfuerzos en torno a una situación que es de competencia de todos en la República Dominicana. La situación haitiana, y hay que seguir insistiendo en ese llamado, que yo creo que ya ha comenzado a surtir algún efecto, porque incluso recientemente Estados Unidos hablaba de que estaba evaluando la situación en ese país, pero el tema tiene que ser todavía mucho más profundo desde el punto de vista de la integración de todos los sectores de la vida nacional dominicana en torno a este reclamo. Yo creo que este apoyo al gobierno será fundamental y será determinante. Hay que felicitar primero al gobierno que convoca esta reunión y segundo a los partidos políticos que van y se sientan en el Palacio Nacional y emiten esta declaración conjunta y contundente que definitivamente ratifica el mensaje. La República Dominicana no puede ser la solución a la situación de Haití. Llévatelo, Cundo.